Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, siempre ha querido domar al oso ruso como si fuese un animal de circo. Lo lograron cuando se desintegró la Unión Soviética en 1991, se olvidaron de Rusia durante la década del borrachito presidente Boris Yeltsin. Y si tenemos en cuenta datos más recientes, intentaron aislar, demonizar y hundir a Rusia con las sanciones desde que ésta se anexó Crimea en el 2014. Para desgracia de muchos, el oso ha crecido, se ha quitado las cadenas de circo, se ha lamido y curado las heridas, y se ha estado preparando solo y en silencio para írselas cobrando una por una. El momento ha llegado y lo que hoy les voy a contar es solo uno de los momentos que Rusia ha estado esperando y una de las sorpresas que Rusia ha estado preparando para Occidente. Putin no perdona ni olvida. Miren cómo las sanciones y bloqueos de Estados Unidos han dañado y dañan las economías de Venezuela, Corea del Norte o Irán, pero Rusia sigue de pie. Es más, algunas sanciones han hecho más fuerte a Rusia, ya que ésta empezó a producir productos en territorio nacional que antes importaban desde Europa, por ejemplo. Si hablamos en concreto del tema de hoy, que es sobre el desplome del precio del petróleo, Rusia ha venido llenando sus bóvedas de oro, reservas que podrían usarse para proteger a su sistema monetario y a su economía en el momento en el que consideren necesario. La crisis sanitaria empezada en China es hoy una preocupación mundial. Los precios del crudo han caído por los suelos luego de que Arabia Saudita hiciera el recorte de precios más drástico de los últimos 20 años. Como resultado, los mercados entraron en pánico y las monedas mundiales se devaluaron. La prestigiosa revista estadounidense de finanzas, Forbes, esta semana sacaba dos artículos impresionantes y nada alentadores ni para la economía de su país, ni para la de Arabia Saudita, ni para el mundo. Rusia arranca una pata del taburete de tres patas en el que se fundamenta el esquisto de Estados Unidos, titulaba uno de sus artículos. Rusia vencerá a Arabia Saudita en esta guerra de precios del petróleo, sentenciaba Forbes en otra nota. Otros medios tan prestigiosos como Bloomberg lo tenían claro. Putin se aleja del príncipe heredero de Arabia Saudita para comenzar una guerra con la industria estadounidense del petróleo de esquisto. Soy Gabriel Bulgakov y en este video analizaremos por qué Arabia Saudita tiene todas las de perder con Rusia. Y no es que lo diga yo, lo dicen desde el corazón de la capital financiera mundial. También hablaremos de cómo la industria de esquisto de Estados Unidos se ve otra vez amenazada. Hoy hablaremos de una jugada maestra de la Rusia de Putin, el zar que se sabe al dedillo el arte de la guerra de Sun Tzu y el príncipe de Maquiavelo. Y como siempre, si te gusta el video dale like, si no te gusta, ponle dislike. Empecemos. Todos lamentaremos este día, dijo amenazante el príncipe saudita Abdulaziz bin Salman, que se desempeña como ministro de Energía de su país después de la reunión del viernes del OPEP+, en la que los rusos se negaron a participar en la reducción de la producción de petróleo. Y esa negación Rusia esconde un bien pensado juego político y comercial. Primero, Rusia sabía claramente que los envíos de Arabia Saudita a China se han visto afectados en las últimas semanas por la crisis sanitaria en este país asiático. Segundo, Rusia sabía que al negarse a reducir la producción de petróleo, los árabes intentarían castigarla bajando los precios, porque supuestamente pueden permitírselo más que los rusos. Y tercero, los árabes, dominados por la ira y la furia que desató Rusia en ellos, no tuvieron en cuenta que estaban a punto de caer en la trampa del oso ruso y hacer exactamente lo que los rusos querían que ellos hagan, bajar los precios del crudo. Y esta decisión les está saliendo cara, además de que están perdiendo la confianza de sus ciudadanos y su imagen internacional se ha visto comprometida. El fin de semana los sauditas emprendieron una guerra de precios y sorprendieron al mercado con la caída más fuerte en los precios del petróleo en los últimos 20 años. El pasado lunes un barril de petróleo Brent llegó a costar a $31,7, lo que era un 30% más bajo que el precio anterior. Rusia se frotaba las manos, pues lo que previeron se cumplía a la perfección, y los árabes, como todo principiante en este juego político, horas más tarde se darían cuenta de que forzar bajar los precios del petróleo fue su peor error. Si bien es cierto, la compañía petrolera Saudi Aramco tiene la mayor capacidad de reserva, lo que significa que pueden aumentar la producción más que otras compañías, y también es cierto que tiene el costo de producción más bajo, unos $10 por barril, y esto significa que recibirá ganancias incluso a precios tan bajos como $30, pero el error de Arabia Saudita es que presentó sus tácticas de guerra comercial como respuesta a Rusia, país experto en juegos políticos y con una larga historia de supervivencia en las más duras condiciones. Rusia esperó que el mercado hiciera lo suyo, pues la caída del precio de petróleo se llevó consigo al abismo a los mercados, y las acciones de Aramco no se salvaron. El golpe al trono era real. Recordemos que en diciembre Arabia Saudita lanzó a su compañía petrolera en la bolsa de valores y alentó a sus ciudadanos a comprar acciones.
1 de cada 5 sauditas compró acciones y muchos tomaron préstamos para este propósito. Pero hoy en día las acciones de Aramco son más baratas que en el momento de la oferta y las cotizaciones continúan cayendo. Arabia Saudita necesita estabilizar el mercado petrolero y restaurar la fe en su propia compañía. De lo contrario, el 20% de la población del país estará muy descontenta con su rey. No olvidemos que la política es como un juego de ajedrez donde los rusos juegan muy bien, sí, al ajedrez y a la política. Durante 4 años, el cartel petrolero de la OPEP ha colaborado con una docena de países productores de petróleo liderados por Rusia. Se llamaron OPEP Plus y en los últimos años juntos han logrado mantener precios estables del petróleo. Arabia Saudita, que hace 3 años acogió con satisfacción la adhesión de Rusia al proceso de toma de decisiones dentro de esta alianza, parece que ahora lo lamenta. Tras el desacuerdo de la semana pasada con la reducción de producción petrolera, el asunto se puso color de hormiga. Obviamente la guerra estalló entre Arabia Saudita y Rusia, pero esta batalla comercial está asociada con los principales actores del mercado petrolero. Y Arabia Saudita, aunque crea que sí, no es uno de ellos, ya que no tiene una economía diversificada. Estados Unidos es el jugador clave al ser la mayor potencia mundial, al tener al dólar como moneda de transacción en casi todo el mundo y al ser el segundo mayor importador de crudo después de China. Por lo que los sauditas son solo una herramienta en las manos del tío Sam, que los usan a su antojo desde la década de 1970, cuando Estados Unidos se autoadjudicó la ventaja en el proceso de establecer los precios del petróleo en el mercado internacional al crear el clima apropiado para ello. Los árabes desde entonces solo han sido el títere favorito en este sector al que han manejado desde Washington con mucha sutileza. A corto plazo, Rusia puede hacer frente a la guerra de precios, ya que tiene experiencia en la lucha contra las sanciones económicas. Además, tiene influencia el suministro de gas natural a Europa. Rusia tiene una economía relativamente diversificada que se basa en la agricultura, la industria y las exportaciones de armas, pero Arabia Saudita no tiene otras herramientas más que las reservas de divisas y petróleo. Y esta es la principal razón por las que tiene todas las de perder. Se espera que los árabes se rindan primero debido a la crisis financiera y la necesidad de préstamos. En otras palabras, la actual batalla de precios podría arruinar los planes sauditas como parte de Visión 2030, que es un plan del reino árabe para reducir su dependencia del petróleo. A esto se suma que el presupuesto saudita está bajo una fuerte presión debido a los grandes gastos planificados por la monarquía para mejorar y diversificar su economía, y los bajos precios del petróleo pueden socavar estos planes. Como vemos, está claro que los grandes perdedores en esta batalla de precios son los países productores y exportadores de petróleo. En primer lugar, esto se aplica a los países que dependen del petróleo como la única palanca de su economía, por ejemplo, los estados de Medio Oriente o Venezuela, donde una caída en los precios a $33 por barril significa un aumento en el déficit presupuestario, en la deuda pública y los préstamos extranjeros a tasas más altas de lo planeado. Según las estimaciones, el costo de producir un barril de petróleo en Arabia Saudita es de aproximadamente $10 y en Rusia más de $17. Como resultado, los precios bajos a $33 por barril todavía cubren los costos de inversión y producción. Pero en esta colada hay otros factores a tener en cuenta. Arabia Saudita proyectó su presupuesto basado en el precio del barril de petróleo en unos $55, mientras que Rusia fue más pesimista o realista y diseñó su presupuesto con un precio de $42,4 por barril. Además, el déficit presupuestario de Arabia Saudita en 2020 se estima en $49.800 millones, lo que equivale al 6,4% de su PIB. En cuanto a Rusia, se observó un superávit de $13.600 millones en su presupuesto de este año. Y eso es otro punto para Moscú, que se convierte en verdugo del reino del petróleo. Aunque ambos países sufrirán, el daño potencial será más grave para la economía saudita, que no tendrá otra opción que ceder a la presión y hacer algo para estabilizar el mercado. La gran pregunta que se hacen muchos es cómo los líderes sauditas salvarán su reputación tanto dentro del país como fuera de él. Lo que muchos olvidaron en un principio era que otra de las consecuencias de una fuerte caída en los precios del crudo conduciría al colapso de la producción de esquisto estadounidense, lo que le permitiría a Arabia Saudita y más que nada a Rusia recuperar su posición dominante en el mercado. Rusia mataba a 2 pájaros de un tiro, debilitaba a la poderosa Arabia Saudita y sacaba del juego a los estadounidenses. ¿De qué forma? Pues es eso exactamente lo que ahora mismo les explicaré. Cómo Arabia Saudita y Rusia hacen daño a la industria petrolera de Estados Unidos.
Durante los últimos 2 años y medio, la industria del esquisto estadounidense ha tenido la oportunidad de disfrutar de su auge petrolero gracias a la existencia de lo que la revista Forbes llama una silla de 3 patas que le brindó protección y apoyo. Las 3 patas de esta silla son: la capacidad de exportar legalmente petróleo a otros países, licencia válida para la construcción de oleoductos y el uso de tecnologías de fracturación hidráulica, la existencia del acuerdo OPEP+, que limita los volúmenes de exportación de otros países productores de petróleo. Mientras las 3 patas de la silla estuvieron en su lugar, los precios del petróleo se mantuvieron razonablemente aceptables, por lo que los operadores estadounidenses de esquisto continuaron perforando, aumentando la producción y en su mayor parte, hasta hace poco, seguían siendo rentables. Sin embargo, si se priva la silla de al menos una pata, se alterará el delicado equilibrio y posiblemente se convertirá en problemas serios para quien se siente en ella, explica Forbes metafóricamente. Aunque Forbes concluye que la industria estadounidense de esquisto acaba de perder una pata y hay muchos problemas por delante, la revista intenta tranquilizar al mercado con argumentos muy bien fundamentados. Por ejemplo, recuerda que en el 2014 Arabia Saudita ya trató de aplicar una estrategia de este tipo para estrangular a la industria estadounidense del esquisto, al inundar el mercado de su petróleo con la finalidad de crear un exceso de oferta y lograr una caída de los precios para recuperar su cuota de mercado. Aunque la fuerte caída en los precios del petróleo que comenzó a fines del 2014 obligó a cientos de productores de petróleo de esquisto a declararse en bancarrota bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al final la mayoría de estas compañías se reorganizaron y volvieron a ingresar al mercado con mucho menos deuda, explica Forbes. Como resultado, durante el periodo comprendido entre mediados de 2014, cuando Arabia Saudita comenzó a implementar su estrategia para recuperar su participación en el mercado, y hasta agosto de 2017, cuando comenzaron las negociaciones con Rusia sobre el acuerdo de la OPEP+, la producción total del petróleo de Estados Unidos creció. Y esto ocurrió durante el periodo durante el cual más de 200 compañías de petróleo y gas pasaron por procedimientos de bancarrota en Estados Unidos. Con estos ejemplos, Forbes intenta demostrar que las compañías estadounidenses de este sector tienen más vida que un gato callejero. Forbes, pese a reconocer los problemas que se le vienen a estas empresas, considera que si el plan de los rusos es realmente matar a la industria estadounidense de esquisto, deberían estar preparados para el hecho de que les llevará mucho tiempo y esfuerzo para lograrlo. Lo que Rusia acaba de hacer seguramente no es un jaque mate para la industria estadounidense del esquisto, pero sí ha logrado ponerla en aprietos. Si bien es cierto, durante la última década los volúmenes de este tipo de producción estadounidense han crecido, excediendo los volúmenes de Rusia y Arabia Saudita, la industria del esquisto existió principalmente a expensas de préstamos, por lo que muchos inversores se alejan cada vez más de este sector, puesto que los gastos son muy altos y si el precio del crudo es bajo, el negocio simplemente no es rentable. Desde Moscú aseguran que debido a la diferencia climática, Arabia Saudita tiene la posibilidad de cesar y reanudar la extracción a su ritmo sin sufrir pérdidas, mientras que en las condiciones de Siberia la reanudación de la extracción acarrea unos gastos colosales. Al parecer esa sería la razón por la que los rusos no cedieron en la OPEP+. Lo cierto en todo este asunto es que los rusos mataron 2 pájaros de un tiro, y creo que ahora mismo el oso, que alguna vez fue de circo, disfruta de un helado de miel mientras se mira con sentimiento de venganza sus viejas heridas, y se prepara para poner otra trampa. Soy Gabriel Bulgakov, dale al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, suscríbete al canal y déjame tu opinión en los comentarios. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.